En este video te contaré sobre los 4 familiares del poderoso Mayo Zambada que lograron quedar en libertad tras pagar una condena en los Estados Unidos por narcotráfico, después de llegar a un trato con las autoridades de dicho país, cosa que no muchos narcos han logrado por el nivel de sus delitos. Sean todos bienvenidos a Narraciones Criollas. Ismael El Mayo Zambada, quien es conocido por diferentes apodos tales como el Señor del Sombrero, hoy en día es el líder del cártel de Sinaloa y ostenta un récord que muy pocos criminales han logrado, y es el nunca haber pisado una cárcel en sus décadas de trayectoria criminal. Este personaje, a pesar de ser uno de los hombres más buscados por el gobierno en los Estados Unidos y de México, ha tenido diferentes claves para esconderse y escapar con éxito de las autoridades. Pero uno de los más prominentes ha sido el refugiarse en los montes del Triángulo Dorado, los cuales se ubican en los límites de Chihuahua, Sinaloa y Durango. Estos lugares son su hábitat y en donde acostumbra a moverse desde su juventud. A pesar de que las autoridades llegaron a identificar ciertas comunidades como refugios del narco, se generaron diferentes operativos para tomarle, pero ninguno logró su objetivo, ya que este personaje se sabe esconder o tiene infiltrados en el gobierno que le avisan cuando le capturarán. Aunque a pesar de esos intentos, el propio Mayo en una entrevista dijo que en 4 ocasiones sintió de cerca al ejército mexicano. Si bien no existe ningún reporte oficial sobre alguna detención del Mayo, un periodista en una ocasión indicó que un agente federal que no reconoció al líder del cártel sinaloense le detuvo, pero después de identificarse lo dejó marchar. Sobre esta presunta detención no hay ninguna data que respalde sobre dónde y cuándo fue, ni tampoco se sabe si el Señor del Sombrero fue trasladado a una dependencia oficial. Hoy en día por Zambada se ofrecen $15 millones por información que lleve a su captura, y este hombre de 75 años lleva décadas traficando toneladas de cocaína a diferentes partes del mundo, erigiéndose como el narco más poderoso del planeta. Aunque por otro lado, ya de lo anterior nombrado, otros miembros de su familia que han seguido sus pasos no han logrado tener éxito en mantenerse lejos de las autoridades, sino que han logrado ser capturados luego de delinquir, pero algo que tienen en común es que hoy en día están en libertad y te los narraré a continuación. El rey Zambada es el hermano del Mayo, quien pasó de ser un contador a una de las piezas más importantes del cártel de Sinaloa en la Ciudad de México, y por este actuar criminal fue capturado por las autoridades el 23 de octubre del año 2008. En una versión se narra que fue tras una balacera con la Policía Federal y le tomaron tras esconderse en un tinaco arriba de la vivienda. El procurador general dijo que esta captura se dio por información dada por la ciudadanía, y otra versión cuenta que esta toma se dio como consecuencia entre la lucha que tenía Sinaloa con el cártel de los hermanos Beltrán Leiva, y que fueron los mismos sicarios de estos personajes que se vistieron de policía para presuntamente capturarle, aunque según el rey no le intentaron atrapar, sino que primero dispararon para matarle. Años después de esta captura, Reinaldo, el 4 de abril del 2012, fue extraditado a los Estados Unidos por requerimiento del gobierno de este país. Cuando este llegó allí, terminó por declararse culpable, pero buscó reducir su condena, y para esto se convirtió en un testigo estrella para las autoridades gringas, declarando en el juicio contra el Chapo Guzmán y contra Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón. Durante el juicio del Chapo que se dio en el 2018, Reinaldo dio fuertes declaraciones como sobre pagos de sobornos y cómo movían la droga. Luego, sobre García Luna, narró que su hermano el Mayo y el Chapo le pagaron fuertes cantidades de dinero para que les dejaran operar con tranquilidad. Es de notar que estas declaraciones fueron muy valoradas para la justicia norteamericana para lograr condenar a estos 2 hombres. Un par de años después de ese juicio, el rey fue condenado en marzo del 2020 a pagar 12 años de cárcel por narcotráfico y delincuencia, pero a él le contaron la condena que ya había cumplido desde que le capturaron y por ayudar tanto a las autoridades con sus declaraciones, dejándolo en libertad un año después,
con un paradero desconocido gracias al programa de protección de testigos. Vicente Zambada, o el Vicentillo, es uno de los hijos mayores del Mayo Zambada y quien se logró posicionar como uno de los hombres de confianza en las operaciones de droga. Vicente desde muy joven estaba en este negocio y conocía todo sobre él, pero también los peligros, la sangre y la muerte que propiciaba el tráfico ilegal. Así que buscando escapar de esta vida para salvaguardarse junto a su esposa y a sus hijos, para el año 2009 él inició planes para salirse de esta vida, contactándose con la DEA para llegar a un acuerdo. En un principio el Vicentillo se reunió con un par de agentes que le dijeron que le ayudarían a recibir un buen trato para con la justicia por la información adecuada, cosa que él aceptó con tal de que le ayudaran a librarse la vida del crimen que estaba llevando. Aunque el Vicentillo tenía buenas intenciones de colaborar con las autoridades, todo se vino abajo, porque el 18 de marzo del 2009 este hombre fue capturado en su mansión que quedaba en la Ciudad de México. Ese día él había terminado de hablar con los agentes en un hotel y luego se fue a su casa a dormir a eso de las 3:30 de la mañana. Pero 2 horas más tarde, el joven Zambada despertó con la marina irrumpiendo en su casa mientras rompían puertas y ventanas, hasta que le tomaron por la fuerza. El Vicentillo permaneció en la cárcel en México hasta el 18 de febrero del año 2010, cuando le extraditaron a los Estados Unidos. Allí Vicente se declaró culpable por distribución de droga para el cártel de Sinaloa y por pagar sobornos a las autoridades mexicanas a nombre de su padre, el Mayo. La cuestión con Vicente fue que él también buscó reducir su condena, colaborando con la Fiscalía norteamericana desde finales del 2011, lo que desencadenó, gracias a sus testimonios, una serie de detenciones de importantes miembros del cártel sinaloense. Además que de igual manera que su tío Rey Zambada, él fue un valeroso testigo en el juicio en contra del Chapo Guzmán, en donde admitió haber coordinado el contrabando de toneladas del polvo blanco junto con el Chapo, usando aviones, lanchas rápidas y submarinos. Por este apoyo a la justicia en los Estados Unidos, en mayo del 2019, Zambada Niebla fue condenado a pagar 15 años de cárcel a pesar de que sus delitos ameritaban para pagar cadena perpetua. Pero él solo estuvo 2 años más tras las rejas, ya que para ese momento tenía más de 10 años purgados en la prisión. Los fiscales recomendaron esta drástica reducción de pena para el Vicentillo, porque lo señalaron como uno de los testigos más ejemplares y eficientes en cooperar para conocer el funcionamiento del cártel de Sinaloa y a varios de sus altos mandos en más de 100 entrevistas que otorgó. Gracias a su cooperación, en abril del año 2021, se reportó que el Vicentillo ya no estaba bajo el sistema penitenciario de los Estados Unidos, sino que se convirtió en un testigo protegido de dicho país. Un par de años después, a inicios del año 2024, Vicente reaparecería públicamente en un aeropuerto de Virginia, y este hecho causó distintas reacciones en los medios de comunicación, pues desde su liberación no se sabía nada sobre su paradero. Serafín Zambada es uno de los hijos menores del Mayo. En el caso de este personaje, a pesar de que no estuvo tan involucrado en el narcotráfico como el Vicentillo, sí lo hizo lo suficiente como para que le acusaran en septiembre del 2013 por conspiración para traficar cocaína en un tribunal de los Estados Unidos. Un mes después de ser acusado, el 20 de noviembre del año ya mencionado, él fue capturado mientras cruzaba la frontera a los Estados Unidos desde México, siendo arrestado por agentes de la DEA cuando cruzaba con su esposa. Se dice que esta captura se dio como una trampa en donde el gobierno de los Estados Unidos le envió una carta a él, en donde decía que su esposa podía nacionalizarse como estadounidense, ya que Serafín nació en dicho país, así que él, marchando con ella para hacer este proceso, cayó en la trampa. Al año siguiente de su captura, a finales del 2014, el Cera se declaró culpable en los Estados Unidos por conspirar para comprar y distribuir cocaína y marihuana de México a los Estados Unidos. Unos años después, en marzo del 2018, fue sentenciado a pagar solamente 5 años de cárcel, en donde la fiscalía detalló que si bien los crímenes de Zambada eran de naturaleza significativa, ellos redujeron su pena de 10 años porque consideraron su juventud,
remordimiento, la falta de violencia en su carrera como criminal y cartas que enviaban sus amigos y familiares en donde detallaban su comportamiento ejemplar. Ante esto, el joven Zambada quedaría en libertad el 11 de septiembre del año 2018 tras cumplir su condena, a tan solo 8 meses después de su sentencia. En un inicio, él quedaría libre en mayo del 2019, pero tuvo la libertad anticipada por su buena conducta. Como Serafín es ciudadano estadounidense, a él le escoltaron hasta la entrada de la prisión y le liberaron. Ismael Zambada Jr., o el también llamado Mayito Gordo, de la misma manera que su hermano Serafín no estaba tan involucrado en el cártel de Sinaloa por órdenes de su padre el Mayo, pero sí lograba traficar a espaldas de este, hasta el punto de llamar la atención de las autoridades, quienes terminaron por capturarle el 13 de noviembre del año 2014 por la Marina Mexicana. La información oficial sobre esta captura es escasa, hasta el punto de cancelar la rueda de prensa que se haría para anunciar la captura. Los pobladores del lugar donde se dio contaron que este operativo fue bastante discreto por parte de los marinos, en donde no hubo escándalos ni disparos cuando irrumpieron en la casa de Zambada Imperial. Aunque los pocos detalles que se cuentan de cómo se dio data que fue en la carretera Culiacán-Mazatlán, a donde los marinos llegaron a pie para no alertar al Mayito, el cual al verse atrapado intentó escapar vestido de albañil, pero le terminaron por identificar y tomar. Tras ser capturado, el Mayito Gordo fue llevado a la Ciudad de México y allí le movieron a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada de Investigación. Uno de los problemas que tenía este personaje y que llevó a su captura fue que él presumía su lujosa vida en redes enseñando mujeres, fiestas, vehículos y paseos, además de carros de lujo y armas chapadas en oro. Varios años después de su captura, en abril del 2019, Ismael fue sentenciado en un tribunal de Jalisco a pagar 10 años de cárcel, siendo encerrado en la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, aunque a finales de dicho año fue extraditado a los Estados Unidos por petición de este país, quien le solicitaba desde hace 5 años atrás por cargos de distribuir e importar cocaína, heroína y marihuana. Ya para el 2021, él finalmente se declaró culpable de los cargos que le señalaron y la corte dictaminó darle una sentencia de 9 años. Sin embargo, esta sentencia fue corta porque llegó a varios acuerdos con la justicia gringa y de la misma manera que sus familiares le contaron el tiempo que llevaba detenido desde el 2014. Por cumplir su sentencia finalmente, él fue liberado el 21 de julio del 2022, aunque sobre él quedaron 3 años de libertad supervisada. Hasta aquí la historia de estos 3 personajes que lograron quedar libres de la cárcel después de tener un recorrido criminal en el cártel sinaloense, siendo estos casos especiales, ya que la mayoría de narcos mexicanos terminaban muertos o con cadenas perpetuas. Espero que te haya gustado el video. Recuerda dejarme tu like y tu comentario. Esto fue Narraciones Criollas.